Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Qué bien. Los invito entonces para que iniciemos, como es debido siempre, con la oración. Recuerde que nuestra formación es una formación cristiana más que académica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo quien nos mueva, nos siga inspirando, nos siga dando el deseo de querer formarnos más en la doctrina de la Iglesia Católica y del conocimiento de la persona de Jesús. Quiero compartirles la segunda lectura de este 28º domingo del tiempo ordinario, que nos invita el apóstol Pablo a través de la comunidad de los filipenses. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hiciste bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren que el apóstol Pablo en este domingo nos va a invitar o nos está invitando a algo muy puntual, y es a vivir con lo que tenemos. Vivir el día a día. Vivir conforme a la gracia y a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso también dice, en pago mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Quiere decir que Pablo nos invita, en el buen sentido de la palabra, a ser como una especie de camaleones. Vivir conforme a la realidad que estamos. Cada quien desde su propia realidad. El que tenga, viva con lo que tiene. Por eso dice, sé vivir en pobreza y en abundancia. Debemos de estar dispuestos a eso. Debemos ser, como diría un dicho popular, todoterreno, pero pegados de la mano de Dios. Por eso el Salmo también que nos invita el domingo, vamos a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si nos abandonamos en la providencia, si nos abandonamos en la gracia de Dios, podremos vivir alegres, con lo mucho o lo poco que cada uno tenga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente sean bienvenidos a este encuentro para seguirnos adentrando en la persona de Jesucristo a través de sus evangelios. Los invito para que silenciemos micrófonos
y así pues el audio y la grabación de apoyo que más adelante se les enviará quede pues nítido. Bueno, como siempre les voy a compartir entonces la pantalla para el tablero. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de el escrito o del evangelista San Lucas. Bueno, hace 8 días quedábamos en la cuarta división, ¿sí? Y en la cuarta división del evangelista de San Lucas lo denominábamos la subida de Jesús a Jerusalén. Y allí teníamos 3 etapas, ¿cierto? Ahí teníamos 3 etapas en esta cuarta división de este evangelista. Yo les reitero las etapas para que sigamos la línea y así poder adentrarnos en las otras 2. Decíamos entonces que la subida de Jesús a Jerusalén, repito, tenía 3 etapas. La primera, escuchar y poner en práctica el evangelio. La segunda, la puerta estrecha. Y la tercera, esperar la venida del rey. ¿Sí? Esperar la venida del rey. Bueno, muy bien. ¿Listo? Y ahora pues la quinta parte de San Lucas, dividir su evangelio. ¿Sí? La quinta parte la titulamos Los acontecimientos de Jesús en Jerusalén. Acontecimientos de Jesús en Jerusalén. ¿Sí? Los acontecimientos de Jesús en Jerusalén. Acontecimientos también lo podemos entender como ministerio, es decir, lo que hizo Jesús en Jerusalén. Y aquí nos vamos a encontrar con 3 momentos de estos grandes acontecimientos. Primer momento de este acontecimiento de Jesús en Jerusalén. ¿Sí? Primer acontecimiento. Bueno, esta parte va desde el capítulo de San Lucas, del capítulo 19, versículo 28 hasta el 21, 38. 19, 28, 31, perdón, 21, 38. 21, 38. Ya les decía que es capítulo 19, 20, 21. ¿Listo? Entonces es como todo este trama o esta periodicidad de tiempo que nos encontramos ahí. Primer etapa o primer momento de este acontecimiento de Jesús en Jerusalén, y es la enseñanza en el templo. Enseñanza en el templo. Enseñanza en el templo. ¿Sí? ¿Con qué vamos a encontrar aquí en la enseñanza en el templo? Primero, Jesús entra en Jerusalén. Y con esta entrada de Jesús a Jerusalén, nos encontramos con el acontecimiento de la bienvenida que todos les hacen, el pueblo, la gente le va haciendo a Jesús, con lo que famosamente o comúnmente conocemos como
el Domingo de Ramos, ¿cierto? El Domingo de Ramos. Y aquí en esta predicación o en esta enseñanza de Jesús en el templo, también nos vamos a encontrar con la escena de los trabajadores asesinos. De hecho, hace 8 días en la Eucaristía escuchábamos la liturgia ese texto, ¿sí? Bajo la inspiración del evangelista Mateo. Recuerde que estamos en la iglesia con el ciclo A, que corresponde ¿a quién? A San Mateo. Y entonces nos encontramos con esa escena. También con la escena de el impuesto al César. Los ancianos, los sacerdotes querían poner a prueba a Jesús y entonces, como para echarle mano, para agarrarlo, le hicieron esta pregunta: ¿es lícito pagar o no impuestos? A lo cual Jesús dice, pues, muéstrenme en la inscripción de la moneda que ustedes tienen. Y entonces dicen, ¿de quién es este rostro? ¿De quién es esta inscripción? Entonces la gente le dice, del César. Entonces Jesús dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos tiene que decir algo, y es de que no podemos mezclar una cosa con la otra. Por ejemplo, nosotros a veces como agentes de pastoral pensamos que el hecho de estar nosotros dentro de un movimiento pastoral se nos exime de cumplir con nuestras normas sociales, con nuestras normas civiles y nuestras normas religiosas. No, yo como soy de la parroquia, entonces yo no doy la ofrenda. Ojo con eso. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es lo que Jesús le decía a los sacerdotes y a los ancianos de la época. También nos vamos a encontrar en este periodo de tiempo, en el capítulo 21, con la escena de la ofrenda de la viuda pobre. También va a ser ¿dónde? Dentro del templo, ¿sí? Aquí también nos vamos a encontrar con la destrucción del templo. Jesús le va a decir a los ancianos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los grandes de la época, el término: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces, aquí otra cosa que va a hacer para enfadar a los ancianos. ¿Cómo es posible que nos demoramos 400 años construyendo este templo y llega usted a decir que en 3 días lo va a levantar? Pero entonces recuerden que es haciendo alusión a su propio cuerpo, a su propio templo. Destruyan, es decir, mátenme, pero tranquilamente, yo voy a resucitar en 3 días. Tranquilitos, ¿cierto? Tranquilitos. Entonces, aquí Jesús va a predicar en el templo eso. Segundo momento, segunda etapa del acontecimiento en Jerusalén es la Pascua de Jesús, ¿sí? La Pascua de Jesús. Cuando hablamos de la Pascua de Jesús, entonces hacemos alusión ¿a qué? A 2 cosas fundamentales: la Eucaristía y a la pasión. ¿Sí? La Eucaristía y la pasión. Aquí, en esa Pascua de Jesús, se va a dar es en la última cena. ¿Sí? La Pascua de Jesús se va a dar en la última cena. Pero entonces aquí tenemos estos 2 puntos claves: la Eucaristía y la pasión. Pero entonces yo quiero referirme primero a este término, la Pascua. ¿Qué querrá decir la Pascua? ¿Qué querrá decir la palabra
Pascua? Paso. Carmen, paso, muy bien. Mariana, ¿qué diría? Un cambio, yo quedar de Cambio. de una vida como que traía diferente y quedar un hombre nuevo. Muy bien, excelente. Don Pedro, ¿qué dirá? Sí, profe, lo que dijo ella, un hombre nuevo. Es el cambio de la Pascua. La Pascua es el paso de uno, de ser de uno del hombre viejo al hombre nuevo. Bueno, muy bien. ¿Cuál será entonces la Pascua de Jesús? Resurrección. La resurrección. Bien. Cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando de ese trance, por así decirlo, de ese paso que va a dar Jesús de su vida pública, de su vida misional, allá a la vida eterna. Por eso entonces, este momento se va a dar en la escena de la última cena. Y por eso tenemos estos dos términos, la Eucaristía. Pero yo quiero que ustedes y yo comprendamos algo de este término Eucaristía o última cena. Aquí sucedieron varias cositas, varias cositas. La primera, la llegada de la hora. La última cena o la Eucaristía es la llegada de la hora ¿de quién? De Jesús. Vea qué interesante, y es que aunque todavía no lo hemos visto, pero me atrevo a citarlo, y es al evangelista San Juan. Ustedes y yo conocemos muy bien la escena de de las bodas de Caná, ¿sí? De las bodas de Caná, en el capítulo 2 del evangelista San Juan. Y entonces ustedes y yo nos vamos a encontrar con la escena o el diálogo que tiene Jesús ¿con quién? Con su madre. Cuando se acaba el vino, María le hace una petición. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le hace a María? Elizabeth Vargas, ¿qué diría? Que no se le ha llegado la hora, que tenía con ella que no se había llegado la hora. Muy bien, mujer. Mujer, sí. Mi hora no ha llegado, o no ha llegado la hora. Y miren, ya llegó la hora. ¿Cuál es la hora? La hora de la Pascua, del paso. ¿Sí? No ha llegado mi hora. Y miren qué interesante, y es que en ese mismo evangelio, en el capítulo 4, nos vamos a encontrar con el diálogo, pero con otra mujer, pero diferente. ¿Cuál será? ¿La mujer qué? Empieza por S y termina en Samaritana. Muy bien, Mariana. Muy bien, José. Muy bien. ¿Sí? La samaritana. Y en ese diálogo con la samaritana, Jesús le dice a la mujer, ha llegado la hora y ya estamos en ella. ¿Sí ven? Ahí comprendemos entonces el término Pascua. La Eucaristía es esa Pascua, es ese cambio. Por eso hay un momento dentro de la Eucaristía que se llama transustanciación. Y la palabra transustanciación significa trueque, intercambio, transformar el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, que es lo que conocemos en el momento de la consagración. ¿Ve? Entonces, la Pascua es la Eucaristía y es la hora, ha llegado la hora, ¿cierto? La llegada de la hora. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 22, versículo 14, ¿sí? En el capítulo 22, versículo 14 de Lucas, que es la última cena. Segundo momento de la Eucaristía. Familiaridad. Familiaridad.
¿Sí? Jesús, acá, en este periodo, en este segundo en la Pascua, quiso tener un momento, ¿qué? Íntimo, a solas con los discípulos. Por favor, todos estamos con el texto ahí en la mano, ¿cierto? Recuerden la Sagrada Escritura, por favor. Sí. Mariana, me va por favor a leer el versículo 14 hasta el 16. A la hora determinada, se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo: he deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de que yo padezca, porque os digo que ya no la comeré hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea, qué interesante. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Sentido qué? De familiaridad. De familiaridad. Muy bien, de familiaridad. Eso es lo que nos convoca a nosotros la Pascua. La Pascua, la familiaridad. Don Pedro, para usted va esta pregunta. Dios mío, dirán, no, aquí hay, hoy tenemos parcial o qué. Pedro, cuando usted inicia la oración que Jesús nos enseñó, ¿cómo la inicia? Él nos dice, Padre nuestro que estás Muy en bien. el cielo, ¿Cómo la inicia? con el Padre nuestro. Muy bien. Sol Beatriz, ¿usted cómo inicia la oración que Jesús nos enseñó? No está. Alice y Jairo, ¿cómo la inician? Padre nuestro. Padre nuestro. Elizabeth, ¿usted cómo la inicia? Padre nuestro que estás Muy en bien. los cielos. Carmen, ¿usted cómo la inicia? Padre nuestro. Muy bien. Mariana, ¿usted cómo la inicia? Padre nuestro. Muy bien. Qué interesante. ¿Quién de ustedes dijo algo diferente? No, ninguno. 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 Nadie. ¿Por qué? Porque estamos congregados como familia de un mismo Padre. Padre. Ninguno de ustedes dijo Padre mío o Padre suyo. Padre nuestro. Eso es lo que hace la Pascua. Eso es lo que hace la Eucaristía en nosotros. Reunirnos en esa familiaridad como hijos de un mismo y único Padre para compartir la única y verdadera hora que es ¿qué? La Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía. Otra cosa que va a tener puntual la Eucaristía o la Pascua, según San Lucas, es el mandamiento del amor. ¿Sí? El mandamiento del amor. ¿Sí? El mandamiento del amor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos congrega a todos nosotros? Un mismo sentir y un mismo Señor. Un mismo sentir nos congrega a nosotros como la familia cristiana para vivir la hora de la Pascua, y es el amor. Por eso, nosotros no podemos hablar un lenguaje distinto al lenguaje propuesto por Cristo. Por eso nosotros, también dentro de la celebración de la Pascua o de la Eucaristía, decimos creer en un único Dios.
en el momento de la profesión de la fe. Creemos, miren que decimos, creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Creemos en su único Hijo, Jesucristo. Ninguno de los que nos congregamos, creo yo, y creo que ustedes también deben estar convencidos, ninguno de los que nos congregamos dominicalmente hablando para celebrar la Eucaristía, nos congregamos movidos por Dios distintos, ni por intereses distintos. Nos congrega un único sacrificio. Nos congrega un único Señor, que es Señor mío, Señor suyo, Señor nuestro, Señor de todos. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua. Y luego viene el segundo aspecto de la Pascua y es la pasión. Y cuando hablamos de la pasión es de la entrega, ¿sí? No de la pasión como la que muchos jóvenes hoy en día hablan, no, ¿sí? Es de la entrega. Por eso este acontecimiento sucedió ¿dónde? ¿Dónde sucedió esto? ¿Quién me responde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Y Jerusalén es el lugar de qué? A ver, Elizabeth. O José. No es del amor. Juan. El acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. ¿Cierto? Por eso nosotros, como cristianos, debemos de estar sumergidos en esta pasión. Miren qué interesante, y es que los discípulos, cuando Jesús empezó a decirles, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que va a ser crucificado, va a ser muerto, tiene que ir a Jerusalén, muchos discípulos en cabeza de Pedro le dijeron, jamás te pasará esto a ti. Como queriendo decir, no es que si usted va hasta allá, a nosotros también nos toca ir. Y no, nosotros no estamos todavía dispuestos a pasar por esa pasión, por ese sacrificio. Pero Jesús nos va a hablar de eso, la pasión. ¿Cómo inicia entonces esta pasión? Esta pasión va a iniciar con lo siguiente. Primero, con la traición de Judas. ¿Sí? Con la traición de Judas. Claro está que antes de la Pascua, es decir, antes de la cena, ya Judas había hecho el trueque, ya había hecho su Pascua, pero no Pascua positiva. Ya había hecho su negociación, ya había hecho la traición. Pero la pasión de Jesús pasa por esa traición de Judas, ¿sí? Una traición. La pasión o la traición de Judas no únicamente se da por 30 monedas de plata, sino que lo que más duele es el método o el signo que utiliza Judas para traicionar al Señor. Por eso Jesús, cuando lo van a arrestar y Judas le da un beso, ¿qué le dice? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Queriendo decir, ¿cómo usted va a utilizar un signo de amor, un signo fraterno, un signo de hermandad, de familiaridad? ¿Cómo lo convierte en traición? ¿Sí? ¿Cómo lo convierte en traición? Profesor Guillermo, Carmen. pero qué pesar de Judas si eso ya estaba escrito. Sí, eso está muy bien, por eso. Pero recuerden que también el hacer o el accionar del hombre va movido por la voluntad. Exacto, él tenía su libertad para haber cambiado. Exacto, ¿cierto? Va movido por la voluntad.
aunque ya esté escrito, ¿cierto? Pero sin embargo, bueno, la Sagrada Escritura no tiene un margen de error, recuerden eso. La Sagrada Escritura no tiene margen de error, pero también está la libertad allí. Segundo momento de la pasión de Jesús. Y es el huerto de Getsemaní. ¿Sí? En el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Que lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 22, versículo 39. Dice que después de que Jesús salió, como era de costumbre, fue al Monte de los Olivos. En otras traducciones dice después de cantar los salmos. Después de cantar los salmos. Fue al Monte de los Olivos o al huerto de Getsemaní. ¿Sí? Ahí entonces empieza ese momento de la pasión de Jesús. Ese momento de la pasión. Y en tercera instancia, esa pasión también se va a dar en la, podríamos decirlo, no diálogo, sino interrogatorio de Pilato. ¿Cierto? En el interrogatorio de Pilato. Es decir, Jesús comparece ante Pilato. Ahí está esa pasión. Ahí está esa pasión. Entonces miren la Pascua lo que va a llevar, lo que conlleva. Preguntémonos, vamos aterrizando eso a nosotros. Nosotros como cristianos católicos que somos o decimos llamarnos, participamos sagradamente, dominicalmente hablando de la Eucaristía, muchos de ustedes hasta diario. Pregúntense o preguntémonos, ¿cuál es la finalidad que tengo yo de ir a esta Eucaristía? ¿Qué intenciones, qué motivaciones tengo yo para asistir a ella? ¿Será que me une a mí el deseo de vivir la hora? Es decir, de estar preparados para ese encuentro con el Señor. ¿O será que tengo el deseo de encontrarme con mi hermano, no de sangre, pero mi hermano en la fe? ¿Cómo es mi actitud frente a los que asisten junto conmigo a la Eucaristía? Ahora pues ya no podemos darnos el signo de la paz por esto del distanciamiento. Pero antes que lo podía hacer, ¿cómo era mi gusto por el gesto de la paz al otro? O en su defecto, omitía ese momento para no darle el saludo al que no conozco o al que en el momento no me cae bien. ¿Cómo es ese mandamiento del amor? ¿Cómo lo estoy viviendo? Por eso la palabra, reitero, Pascua. Miren que muchas veces el sacerdote le dice a uno, vayan en paz, pero ojalá salgan diferentes a como vinieron acá. Vayan transformados, hagan vida en su vida lo que acabaron de vivir y celebrar acá. Esa es la verdadera Pascua. Esa es la Pascua a la que nos invita Jesús. ¿Sí? Y luego, mirad esto, lo de la pasión. ¿Cuántas veces yo me he sentido en traición? ¿Cuántas veces yo he sido el que traiciono? ¿Cómo es mi encuentro en oración? ¿Cómo es mi método de orar? Cuando estoy en esa comparación, es decir, comparezco en el interrogatorio, ¿cómo estoy yo entrando en ese diálogo con el Señor? Me estoy dejando, en el buen sentido de la palabra, interpelar por Jesús.
Aquí la interrogación es como para buscar una condena en Jesús. Pero aquí, al dejarme interrogar por Jesús, no es para buscar una condena, sino para ir en la búsqueda de la Pascua, del cambio. Nos tenemos que empezar a examinar entonces esto. ¿Cómo es mi Pascua? ¿Cómo me dejo enseñar en el templo? Y en sexto lugar, San Lucas nos va a dividir la última parte, reitera la pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Eso lo encontramos en el capítulo 22 hasta el 24 de San Lucas. ¿Sí? Capítulo 22 hasta el 24. ¿Y qué va a pasar allí? Ahí va a pasar, yo les decía anteriormente que la quinta parte tenía 3 aspectos, ¿cierto que sí? Y solamente le mencioné 2, porque el tercer aspecto lo comparte la quinta y la sexta. Y entonces aquí, este aspecto es lo que denominamos Jesús resucitado deja a los apóstoles en su interpretación del Antiguo Testamento y les ordena completar su obra. Entonces podríamos denominarlo resurrección de Jesús, resurrección de Jesús y misión apostólica. Y misión apostólica. La misión que van a tener los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Por eso en el capítulo 22 va hasta el 24. Y por eso en el capítulo 24, versículo 13, nos vamos a encontrar con la bellísima escena ¿de qué? De los discípulos de Emaús. ¿Por qué digo bellísima? Porque es nuevamente el resucitado el que mueve, el que inspira una nueva predicación. Si bien los discípulos de Emaús estaban desconcertados porque Jesús no había resucitado, son ellos mismos los que se vuelven evangelizadores de ese resucitado en Jerusalén nuevamente. Repito, si bien estaban desconcertados porque eran 3 días y aquel no había resucitado, ellos después se convierten en los evangelizadores de el resucitado en Jerusalén. Pero miren qué interesante, y es que donde sucede esto, sucede nada más y nada menos que acá, en la Eucaristía. Ellos van a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y no lo reconocimos pues al partir el pan? Esto nos tiene que decir algo, muchachos, y es que nuestro contacto directo con la persona de Jesús, nuestra espiritualidad con la persona de Jesús, no tiene que ser nada más y nada menos que en la Eucaristía. Sin decir que los otros métodos espirituales que muchos de ustedes manejan no sean importantes. Ojo. Pero el método, por así decirlo, método, por excelencia es la Eucaristía. Porque la Eucaristía encierra todo ese papel protagónico de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Nada más. Porque la Eucaristía encierra todo el misterio de la Trinidad.
Porque la Eucaristía es en el Padre, como es en el Hijo y como es en el Espíritu Santo. Por eso aquí, la resurrección de Jesús, o más bien las apariciones después de la resurrección, van a ser en torno a ¿qué? ¿Quién me responde? ¿Va a ser en torno a qué? A la Eucaristía. La Eucaristía. A la Eucaristía. La Eucaristía. Muy bien. Miren que dice que se le apareció a los discípulos y les preguntó, muchachos, ¿tienen que comer? Traigan el pescadito. Y después les dice por allá, vamos a sentarnos y comen. Giran en torno a ¿qué? A la familiaridad que produce ¿qué? La Eucaristía. Y entonces la escena de los discípulos de Emaús sí que nos va a hablar concretamente del sentido de por qué ustedes y yo vamos a la Eucaristía. Por ejemplo, si lo sabían, muy bien, afianzan el saber. Si no lo sabían, aquí lo van a aprender. Y es de que a ustedes y a mí nos han enseñado de que la Eucaristía tiene dos partes. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Dos cosas importantísimas en la celebración litúrgica. Y entonces si a ustedes les preguntan, llega algún hermano separado, otra denominación cristiana, religiosa, y le preguntan, por ejemplo, Mariana, ustedes católicos dicen que la Eucaristía tiene dos partes, que liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Bíblicamente, ¿dónde está eso? Compruébemelo. ¿Usted qué responde? Active el micrófono, por favor. Capítulo 24, versículo 13. Mariana. Cuando Jesús nos invita a que celebremos su cuerpo, pues nos ofrece su cuerpo y sangre en la última cena, entonces nos está invitando a que nos unamos en esta celebración eucarística. Entonces, Él nos dejó este regalo de la Eucaristía. Él mismo. Pues. En esa... Pero denme más. Estamos diciendo, ¿en qué textos? Como los hermanos separados dicen siempre con Biblia en mano, en Biblia en mano. ¿Dónde está en la Biblia la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía? Entonces no se pongan a buscar ahí, ustedes dicen Lucas 24, 13, 35. Anótenlo. Lucas 24, 13, 35. Miren qué interesante. La primera parte de la Eucaristía es la liturgia ¿de qué? De la palabra. De la palabra. ¿Y dónde lo vamos a encontrar allí? Claro, cuando Jesús empezó a explicarle de nuevo las Escrituras. ¿Sí? De nuevo las Escrituras. Más concretamente, en Lucas 24, 25. ¿Sí? Entonces él les dijo, qué terco y qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él todas las Escrituras, comenzando por Moisés
y siguiendo por los profetas. Miren que sí tenemos herramientas. Lo que pasa es que en el buen sentido de la palabra, no nos aventuramos a escudriñarlas. ¿Sí? Sí tenemos herramientas. Y la liturgia de la Eucaristía, ¿dónde está? No únicamente en la última cena, en ese mismo texto. Y dice que iba a continuar el camino y lo reconocieron al partir el pan. Ahí está. Eso es la resurrección de Jesús y la misión apostólica. Es decir, los apóstoles van a anunciar el legado de Jesús. Vea qué interesante. Cómo Lucas nos va a poner entonces de alto relieve el misterio de la Pascua. El misterio de la Pascua. Por eso ustedes y yo no únicamente debemos hacerle reverencia a la Eucaristía, sino también darle reverencia ¿a quién? A la palabra. A la palabra. Por eso el sacerdote, ¿qué gesto hace el sacerdote después de que proclama el Evangelio? Lo besa. Lo besa. ¿Por qué? Porque es la misma persona de Cristo hecho palabra. Reverencia. Por eso el beso. Por eso el beso. Y nosotros pensamos que lo único importante de entre las celebraciones es ir al sagrario, sin decir que no lo sea. Cuando ustedes y yo vamos al sagrario, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos. Nos arrodillamos, muchos se postran, otros lloran, eclipsan La ojos, otros, genuflexión. un montón de cosas. ¿Sí? Reverencia. Unos levitan, otros ni siquiera, no sé, se consumen de la emoción, porque creen que Jesús está únicamente allí. Pero en la palabra, por eso estamos de pie, por eso debemos estar bien dispuestos porque también es un gesto de reverencia. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Muy bien, Hasta aquí profe, muy bien. entonces la obra de San Lucas, es decir, como evangelista. Ahora, en continuidad de ese mismo escritor, voy a Profesor hablarles. Guillermo, Sí, entonces Carmen. la liturgia de Eucaristía está en Lucas 24. 13 hasta el 35. ¿Ah? Está en Lucas 24, 13, 35. Todo el 13, discurso de los discípulos de Emaús. El camino de Maús. Gracias. Claro está que también lo corroboramos en la última cena, ¿cierto? Ya lo decíamos ahorita, cuando hablábamos de la Pascua, en los textos de la última cena. Gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta el momento? Ahora entonces voy a hablarles de los hechos de los apóstoles. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nos va a hablar de los hechos de los apóstoles si no estamos hablando de otros escritores o más bien de otros textos diferentes a los evangelistas? Porque los hechos de los apóstoles es de San Lucas, son de San Lucas, entonces no dejemos la obra de Lucas inconclusa. Hechos de los apóstoles. Cuando hablamos de los hechos de los apóstoles, reitero, estamos hablando entonces de la secuencia del evangelista San Lucas. Pero fue necesario separar estas dos obras, fue necesario separarlas para que los evangelios quedaran en un solo códice. ¿Sí? Para que los evangelios quedaran en un solo códice. Entonces fue necesario separarlo. Entonces los hechos de los apóstoles se escribió, ¿sí?, posteriormente.
Pero repito, se separaron para juntar los 4 evangelios en un solo códice, que quedaran apartecitos. Al segundo volumen de Lucas, ¿cuál es el segundo volumen de Lucas? Hechos de los Apóstoles. Se le da el nombre de Hechos de los Apóstoles hacia el año 150, ¿cierto? Este recibe el nombre de los Hechos de los Apóstoles alrededor del año 150. ¿Sí? ¿Por qué recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles? Recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles para imitar los títulos griegos, como los Hechos de Alejandro o los Hechos de Aníbal. ¿Sí? Hechos de Alejandro o Hechos de Aníbal. Títulos griegos. Ay, eso sí está como muy ahí, muy... No lo habíamos escuchado. Hechos de Muy Alejandro. bien. Hechos de Alejandro y Hechos de Aníbal. Vea qué interesante, y es que ustedes en algún momento, antiguamente todos los textos tienen una abreviatura, ¿cierto? Todos los textos tienen una abreviatura. Antiguamente, los Hechos de los Apóstoles tenían la abreviatura de AC, ¿cierto? ACP, ¿sí? ¿Qué significa ACP? Actos de los Apóstoles, ¿sí? Actos de los Apóstoles. De pronto, ustedes van a encontrarse en un libro por ahí de teología que ya puede utilizarse mucho tiempo, o se van a encontrar, por ejemplo, hay un libro que se llama Teología Moral para Seglares, y este todavía tiene la abreviatura de los Hechos de los Apóstoles como AC, actos, ¿cierto? Actos. Muy bien. Esta obra se va a dividir en 2 partes. Esta obra se va a dividir en 2 partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 15. ¿Sí? Del capítulo 1 al capítulo 15. ¿De qué nos va a hablar todo este periodo de capítulos? Nos va a hablar de la implantación del cristianismo en ambientes judíos. Implantación del cristianismo en ambientes judíos. ¿Sí? Y entonces miren que acá, en todo este tiempo, ¿sí? En todo este tiempo, entre el 1 al 15, nos vamos a encontrar entonces con la predicación de los apóstoles, nos vamos a encontrar con la venida del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar con el arresto de los apóstoles, nos vamos a encontrar con la institución de los 7 diáconos, nos vamos a encontrar con la conversión de Pablo, capítulo 9, así sucesivamente. Con el bautizo que le hace Pedro a Cornelio, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, es decir, por eso dice implantación del cristianismo, la implantación del cristianismo. Y termina en el capítulo 15. El capítulo 15 es como el broche de oro de esta implantación del cristianismo. Es decir, el capítulo 15 sucede algo inesperado pero maravilloso para la comunidad cristiana. Y es el concilio de Jerusalén, el primer concilio que la iglesia ha tenido. ¿Sí? Recuerden, obvio, la iglesia católica hasta la fecha, tiene 22 concilios. Sin contar el concilio de Jerusalén. Entonces, contándolo serían ¿cuántos? 23. 23. Eso es historia de iglesia.
¿cierto? Eso es una materia que se llama eclesiología, que eso ya más adelante de pronto la verán o qué sé yo. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Claro hasta acá, muy bien. Y la segunda parte va del capítulo 16 hasta el capítulo 26, ¿cierto? Capítulo 16 hasta el capítulo 26. ¿De qué nos va a hablar esto? De la conversión de los gentiles. Conversión de los gentiles. Cuando hablamos de la conversión de los gentiles, es porque se dio gracias ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién hizo posible la conversión de los gentiles? Pablo. ¿Quién? A los apóstoles. Pablo. Muy bien. Pablo. Por eso a Pablo se le denomina ¿qué? El apóstol. Apóstol de los gentiles. Exacto. Muy bien. Por eso a Pablo se le denomina el apóstol de los gentiles. Y miren qué interesante. Inicia en el capítulo 16. En el capítulo 16. ¿Qué sucedió en el capítulo 16? En el capítulo 16, ¿qué sucede? En el capítulo 16 sucede algo también bellamente maravilloso. Y es la entrada de Pablo a Atenas. ¿Sí? Cuando va y empieza a evangelizar a los griegos, a los atenienses. Y entonces tiene ese encuentro con los eruditos, con los filósofos, los epicúreos. Y entonces él queda altamente maravillado porque ve que esta gente es muy ¿qué? ¿Son qué? ¿Muy qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Muy qué? Cultos. Cultos, letrados. Cultos, muy bien, letrados, ¿qué más? Fuera de eso, ¿qué eran más esta gente? Muy religiosos. Muy religiosos. Por eso en la entrada de Atenas decía que al Dios ¿qué? Al Dios Desconocido. desconocido. ¿Sí? De hecho, Pablo los felicita y les dice, veo que son muy religiosos. ¿De quién son todas estas insignias o estas estatuillas, como dirían los griegos? Y entonces ellos dicen, al Dios desconocido. Y Pablo por ahí se mete y dice, a ese es el que yo les vengo a anunciar. ¿Sí? A ese es el que yo les vengo a anunciar. Miren entonces qué interesante cómo nos va poniendo de alto relieve San Lucas todo este proceso de conversión para el cristianismo. ¿Sí? Ahí entonces está, ¿sí? Aunque termina en el versículo, aunque Hechos de los Apóstoles tenga 28 capítulos, pero termina todo este proceso de conversión de los gentiles en el capítulo 26 con Pablo ante el rey Agripa, ¿cierto? Termina aquí en el capítulo 26, Pablo ante el rey Agripa, ¿cierto? Ante el rey Agripa. Y aquí ya Pablo va a comentar también su experiencia de conversión, por eso toda esta gente cree, porque Pablo, muchos lo veían, ¿cierto? Este no es también el que perseguía, miren que muchos lo increpaban. Este no era el que también perseguía a los apóstoles. ¿Y ahora qué? ¿Por qué está evangelizándonos a nosotros? Entonces muchos empezaron como a creer también, porque bueno, si este pudo, nosotros, ¿por qué no? ¿Cierto? Muy bien, hasta ahí entonces toda la descripción de la obra de ¿quién? De Lucas. De Lucas. Hasta ahí el evangelista. De aquí que recibe el nombre también, Hechos de los Apóstoles, recibe el nombre de Evangelio del Espíritu Santo. Evangelio del Espíritu Santo, ¿por qué? Primero, porque es un escrito de un evangelista.
Y segundo, porque es el Espíritu el que inspira la predicación del Evangelio. El Espíritu es el que inspira, el que mueve el hacer y el saber hacer de la iglesia, de nosotros. ¿Estamos en qué época? ¿Estamos en la época de quién? ¿Estamos en la época de quién? ¿De Dios, del Hijo o del Espíritu? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que nos inspira a evangelizar. Por eso Hechos de los Apóstoles recibe el título de Evangelio del Espíritu Santo. Pero recuerden, en la Biblia siempre lo vamos a encontrar como Hechos de los Apóstoles. ¿Cierto? Para que después no digan, vea, ese profesor nos montó otro libro, entonces ya no hay 72 sino 73 libros en la Biblia. No, peligro, cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, una pregunta. Usted nos Sí. dijo que escribía en dos partes y llegaba hasta el capítulo 26. Sí. Pero los Hechos tienen un capítulo 27 que Y dice 28. Roma y 28. ¿Ese qué corresponde? Ya, recuerde que yo les decía que era hasta el proceso de conversión. ¿Sí? Ya de ahí ya son los viajes misioneros de Pablo que seguía pues evangelizando. ¿Sí? Sin decir que no tengan relevancia, pero eran ya los viajes misioneros que termina en Roma. Por eso Pablo y Pedro son las columnas de la iglesia y porque mueren en Roma. Por eso la sede de la Iglesia Católica es Roma. Claro, hasta aquí. Sí, profesor Guillermo, yo quiero que me hable un poco acerca de, para imitar los hechos de Alejandro y los hechos de Aníbal, jamás lo había escuchado. Bueno. ¿Cuál es la pregunta entonces en sí? La pregunta es que quiero saber, ahí donde dice, que cuando hablamos de los hechos, hacia el año 150, y dice, para imitar los hechos de Alejandro y los hechos de Aníbal. Esa partecita ahí no sé. Bueno, no había escuchado a Alejandro y Aníbal. Cuando hablamos de los hechos, a ver, cuando hablamos de los hechos de Alejandro, estamos hablando de Alejandro Magno, ¿sí? De Alejandro Magno. ¿Quién fue Alejandro Magno? Alejandro Magno, pues, como bien sabemos, fue un líder, unos grandes líderes mundiales de la historia, ¿sí? Nos cuentan que fue un rey de Macedonia desde el año 336 a.C. Profe, se salió del otro, no tiene sonido. Profe, no tiene sonido. No tiene sonido, no los oye. Escriban, por favor, no lo escuchamos. Y es que recuerden que esto a partir del 3 no iba a tener sino una hora. ¿Será que ya se le cayó y a nosotros enseguida nos cae? ¿Quién sabe? ¿A partir de qué horas? El 3 de octubre ya no iba a tener una duración sino una hora, pero no sé. Ah, ya. Ya nos sacaron. Lo que pasa es que el profe tiene el micrófono apagado. Vamos entonces, a ver, se fue el sonido. Profe, tiene el micrófono apagado, bro. No, es que no escucho porque se le cayó la llamada. Ya aquí le La otra llamada, ya. Ya nos entendió. Mira los conectados. No, mira que se está conectando. Ah, sí. ¿Me escuchan ahí ahora sí? Ahora Sí, ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí estamos cuapes. Mil ¿Dónde? gracias. Ahora sí.
Aló. Hola. Sí, sí, Ahora sí. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, Sí, profe, le escuchamos. muy bien, muchas gracias. Ahora entonces vamos a el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. Con el Evangelio de San Lucas terminamos el paquete o el grupo de los sinópticos. Sinópticos. De los sinópticos. Ahora vamos a el evangelista San Juan. San Juan, entonces, autor. Bueno, según la Real Academia, uno siempre debe empezar con mayúsculas, ¿sí o no? ¿Sí? La Real Academia dice que uno debe empezar con mayúscula, pero recuerden la diferencia entre autor, qué pena, no se los había dicho antes, pero recuerden la diferencia entre autor con A mayúscula y autor con A minúscula, ¿sí? Yo creo que de pronto el profesor Jorge, cuando les está hablando de las Sagradas Escrituras, creo yo que les habló de esto. ¿Sí? Así es. Autor con mayúscula, Dios, y autor con minúscula, los autores o escritores o agiógrafos. Eso, muy bien. A eso hace referencia a eso, ¿sí? Entonces, el autor con A mayúscula es a Dios como autor absoluto de las Sagradas Escrituras y autor con minúscula los agiógrafos o escritores sagrados. Pero aquí, pues, por haciéndole obediencia a la Real Academia, a la gramática, empezamos con A mayúscula, pero es alusión a este agiógrafo. Autor. Entonces, vamos a mirar quién fue Juan. Juan Zebedeo, ¿sí? Era de los hijos del Zebedeo. Entonces, Juan Zebedeo. ¿Sí? Juan Zebedeo. Hacía alusión a el hijo de Zebedeo. Es el más joven de los discípulos de Jesús, uno de los discípulos más jóvenes y a los cuales se le atribuye la simpatía más íntima de Jesús, se le atribuye, pero recuerde que en ninguno de los textos, especialmente en San Juan, capítulo 19, cuando están en la Jesús y María en la cruz, jamás se le denomina el nombre, ni en la última cena, ¿sí? Miren que cuando están en la última cena, Pedro, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, Pedro le hace señas y dice, y el discípulo más amado se le recuesta al pecho, no dice el nombre. Y en la cruz dice, junto a la cruz de Jesús estaba María su madre y el discípulo a quien tanto quería, mas tampoco se dice el nombre, pero se le atribuye que es a San Juan. Se le atribuye, ojo, una cosa es que se le atribuya y otra cosa es que lo sea, ¿sí? En interpretaciones, haciéndole una hermenéutica al texto, los personajes que no tienen nombre es para que cada uno de nosotros entre ahí, ¿sí? Entre ahí. Bueno. Entremos en la dinámica. Señora. Entremos en esa dinámica. Exacto, muy bien. Entonces, Juan Zebedeo. Este evangelista es denominado el evangelista teológico o espiritual. ¿Sí? Evangelista teológico y espiritual. Teológico, ¿por qué? Primero, porque es uno de los evangelistas que se dedicó a escribir su propio texto. No fue como los anteriores que se valieron del uno o de una fuente o de otra para escribir, sino que este es su autoría propia, ¿sí? Tiene su propia autoría. Y también es teológico porque es uno de los evangelistas que nos trasciende en la persona de Dios, en la persona de Jesús. Y este es también teológico porque en el buen sentido de la palabra es uno de los que, vuelvo y repito, en el buen sentido de la palabra, es el como que tiende a veces como a entrar en un poco en un mar de confusión con la manera de escribir, ¿cierto?
nos mete como un poquito, como que a veces es como inentendible, como que la manera de escribir es inasequible a la intelequia humana, ¿cierto? Como que nos es difícil entender. Y es espiritual porque nos baja de lleno al encuentro personal con Jesús, ¿sí? Nos invita a esa intimidad con el Padre, con Jesús. Por eso el texto de plano de Juan es el capítulo 6, todo el discurso ¿de qué? De la Eucaristía. Ya lo decíamos ahora. La Eucaristía es lo que nos tiene que llevar a la espiritualidad absoluta nuestra, ¿sí? Repito, sin decir que otras espiritualidades que muchos manejen no sea válida, pero la Eucaristía es el centro. Por eso, sacramentalmente, cuando hablamos en lo del tema de los sacramentos o en la materia de sacramentos, decimos que la Eucaristía es sacramentocéntrica, porque gira los demás sacramentos alrededor de ella, ¿sí? Entonces, Juan nos mete en la espiritualidad. También nos mete en esa espiritualidad porque, repito, nos une a la persona de Jesús. En el capítulo 17 dice vivir en esa plenitud, en esa unidad, ¿sí? Que todos sean uno para que el mundo crea. Entonces, esa es la espiritualidad que nos maneja Juan. Fecha de composición. Se le atribuye que fue en el siglo I y terminado en el año 98. Recuerden que estas fechas son aproximaciones, no es que sea algo exacto, son aproximaciones. Entonces, se dice que fue escrito entre el siglo I y finalizado en el año 98. ¿Cuáles son los destinatarios? ¿A quién escribe pues este evangelista? Destinatarios. Con esto, no queriendo decir que los demás quedan excluidos. Recuerden, cada evangelista escribió a una población en preferencia, por así decirlo, muchas gracias, a una población determinada. Pero esto no excluye a los demás, no, sino que es con miras de un interés propio en alguien. Entonces, ¿a quién le va a escribir San Juan? San Juan le va a escribir a los cristianos de origen heleno, ¿sí? A los cristianos de origen heleno. Probablemente a los nuevos creyentes que lo buscaban, ¿cierto? A los nuevos creyentes que lo buscaban, ¿sí? Nuevos creyentes que lo buscaban. ¿Que buscaban a quién? Pues a Dios y a Juan para que los adoctrinara y les enseñara. ¿Listo? Palabras claves de Juan, las palabras claves. Este evangelista va a tener más palabras claves que los anteriores. Para ser más exacto, va a tener 4 palabras claves o 4 momentos. Primero, la gloria eterna. Entonces, gloria eterna. ¿Sí? La gloria eterna. Segundo, el poder de Jesús. Poder de Jesús. Tercero, Jesús como Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios. Y cuarto, vida eterna para los que creen en Jesús. Vida eterna para los que crean. Esas son las palabras claves que va a utilizar Juan en su obra. Miren, entonces qué interesante. Gloria eterna, poder de Jesús, Jesús Hijo de Dios y vida eterna para los que crean. Para los que crean. ¿Sí? ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo de Juan va a ser el águila.
Águila. El animal de la inteligencia. Miren qué interesante, y es que zoomorfamente hablando, ¿sí? Zoomorfamente hablando, es decir, hablando de animales, el águila es el animal que más, una de las aves que más alto vuela, ¿sí? El que tiene su vuelo más alto. Y es el animal que tiene contacto directo, por así decirlo, es decir, que no tiene ningún reparo de enfrentar su mirada ¿con quién? ¿Con quién? Con el Cielo. con el cielo. ¿Con qué más? ¿Quién da más? Con Dios, con el infinito, con lo Con el desconocido. infinito. Con el hombre. Bien. ¿Con quién más? Con el hombre. Janet Patricia Díaz Torres respondió, muy bien, con el sol. Con el sol. ¿Sí? Es el animal que no le fastidia la luz del sol. Por eso se llama a San Juan el evangelista teológico, porque trasciende, porque va más allá de, ¿sí? Es decir, filosóficamente hablando, tiene una mirada metafísica, ¿sí? Filosóficamente hablando, tiene una mirada metafísica, va más allá de. La palabra metafísica, meta, significa más allá de, ir más allá de. Bueno, dejemos por hoy hasta ahí, para que dentro de 8 días entremos de plano con la descripción de la obra de Juan. Yo esta semana voy a mirar, me voy a sentar a mirar las clases, porque vamos en la clase, creo que número 9 u 8. Es la 9, 9. la 9. La La 9. clase número 9. Y nos quedan faltando Son 1, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Nos quedan faltando 7 clases. Entonces yo esta Son semana me Juan. voy a sentar a mirar. Yo me voy a sentar a mirar, porque Juan tiene una obra mucho más grande. ¿Sí? Lucas y Juan fueron los que escribieron un poquito más. Lucas escribe 2 volúmenes, su Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Juan va a escribir 3, su Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, voy a mirar, si veo que para poder abordar los otros temas que son de interés, como los mensajes de Jesús, los milagros de Jesús, la muerte de Jesús, ¿sí? Y los otros temas que hay que abordarlos para que lleguemos al final, porque el último tema sí lo quiero muy especial, que es ¿quién es Jesús para mí? Con base a todo lo que hemos venido tratando, ¿sí? Si veo que no me va a alcanzar el tiempo para abordar toda la obra joánica, me voy a ver en la penosa necesidad de ponerles un trabajo escrito, ¿sí? Entonces todo depende de lo que yo analice esta semana para mirar. Entonces el sábado yo les doy respuesta de ello, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dejar hasta ahí. Alice, ¿qué me quiere decir, por favor? Que claro, profe, que así está bien. Bueno, evalúeme la clase de hoy, por favor, Alice. Señor. Dios les bendiga. Evalúeme la clase de hoy. Ah, profe, pues no, demasiadas cosas interesantes para meditarlas y para profundizarlas. Muy interesante, pues, el tema, digamos, fuera de que hablamos del Evangelio según San Juan, demasiado interesante la explicación de los hechos de los apóstoles. Muchas gracias. ¿Qué diría su esposo Jorge? Jairo. Ah, Jairo, perdón. Hacemos con otro, no, Lo cambiaron. no, muy interesante. Me pareció le llegó un poquito más la parte de Marcos. ¿Será Marcos? No, de Juan. No, vimos Juan. Sí, Juan y Sí. Profe, muy clara la explicación. Nos quedó todo muy desmenuzadito.
Mil Una gracias. clase muy metafísica. Un momentico, qué pena, que don Jairo no había terminado la idea. No, deja así. De Lucas y me pareció muy interesante, me pareció especialmente llamativo y quería meterme un poquito más ahí. Creo que es que toca meterse en todos los evangelistas para sacarles un poquito a cada uno. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Carmen, ¿qué decía? Perdón. Que la clase muy clara, muy amena y la aprovechamos muy bien. Mire que el tiempo estuvo muy bien aprovechado. Muchas gracias. Profesor. Janet, ¿qué decía por ahí? Bueno, Janet Patricia Díaz. Bueno, Pedro, ¿qué decía? A ver, profe, yo pienso de que la clase estuvo muy amena, muy ilustrativa. Y también, pues, pienso que nosotros pues, podemos profundizar un poco también leyendo los evangelios de Lucas, para profundizar más, o sea, concretar más de todas esas cosas que usted dijo, porque pienso que usted está diciendo que no, si no llega a alcanzar ya nos va a coger pan y nos va a poner una bueno, tenemos que apuñalearnos primero. Muy bien, profe, gracias, muy amable. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces les agradezco su recepción. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima sesión, si Dios quiere. Bendiciones. Muchas gracias, profe, muy amable. Igualmente para ustedes. Feliz fin de semana para todos. Chao. Mil gracias.